de vida del recién nacido, esta es la etapa en que más muertes infantiles se producen. Hay algunos signos para diagnosticar oportunamente enfermedades que pueden causar la muerte durante su primera semana de vida. Por ejemplo, nosotros, cuando evaluamos a todo recién nacido, tenemos que ver algunas funciones y algunos, ya sean fisiológicas o ya sean vitales, como la temperatura, la respiración, la frecuencia cardíaca, la alimentación, la actividad, el color y otras de manera aislada. Ya, por ejemplo, a nivel de respiración tenemos que ver si este paciente presenta apnea o dificultad respiratoria, si la frecuencia cardíaca está aumentada, está disminuida o es inestable. En relación a la alimentación, si hay una pobre succión, si hay un vómito, si hay distensión, si hay rechazo de alimento. En la actividad, si hay irritabilidad, hay movimientos anormales, esta actividad está disminuida. Por ejemplo, a nivel del color, si presenta cianosis, rubicundez, palidez, piel moteada, piel amarilla, si hay signos inflamatorios del cordón, si hay diarrea, si hay anuria, si hay estreñimiento, si tiene ojos rojos, si hay hipertermia, hipotermia, fiebre o distermia. Ya, entonces, toda esta secuencia ya tenemos que evaluar y tenemos que buscar en todo paciente neonato que nosotros evaluemos, ya sea durante su estancia todavía en el hospital o en las evaluaciones por consultorio externo o por emergencia cuando acudan con las madres. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda de la definición de apnea? ¿Nadie? Definición de apnea. Es un trastorno de sueño, doctor, que es potencialmente grave. No, otra definición de apnea, la definición semiológica. ¿Cómo definen ustedes la apnea en el adulto? A ver, comencemos por ahí. A ver, doctora Berrospi, a ver, ¿se encontrará? Sí, doctor. Ya, ¿cuál es la definición de apnea en adultos? Sería como la suspensión de la respiración. Ya, ¿nada más? Cuando el paciente se queda dormido. El paciente se queda dormido. Ya, pero ¿todos cuando duermen tienen apnea? No. ¿Todo paciente que se duerme tiene apnea? Tiene una definición, ¿sí? A ver, ¿alguien más? ¿Sería, doctor, como un bloqueo parcial de la respiración? Bloqueo parcial de la respiración. Puede ser. A ver, ¿qué libro lleva ustedes a semiología? ¿Qué libro de consulta han tenido? A ver, doctor Aguinaga. Doctor. Sí, a ver, definición de apnea, ya. En el adulto al menos, ya. No en el niño ni en el recién nacido. Bueno, yo tengo entendido que es el cese total de la respiración por un periodo de tiempo. ¿Ya? ¿Qué periodo de tiempo? ¿1 hora, 2 horas, 5 horas? ¿15 segundos? 15 segundos. ¿Está adivinando, está preguntando o está respondiendo? A ver, doctor Carranza Puma. Sí, doctor, buen día. Buenos días. A ver, doctor, definición de apnea. En el adulto ya. También lo definen así como un cese de la respiración completa, aproximadamente 20 segundos a 15 segundos. De 20 segundos a 30 segundos. 15 segundos, 20 segundos. 15, 20 o 30 segundos. A ver, ¿cuál? 15 a 20 segundos. 15 o 20 segundos. Un rango más o menos. Ese es el rango. La doctora Castillo, Catherine Castillo, ¿se encuentra? Sí, doctor, buenos días. Buenos días, doctora. A ver, definición de apnea, doctora.
Es como un cese de la respiración de más de 20 segundos. De más de 20 segundos. Ya, nada más. Mm. Y la apnea del sueño, que dijo sus colegas también. Es que creo que también es cuando, bueno, la respiración se detiene, pero cuando la persona está dormida. Ya. A ver, entonces, chicos, tienen que revisar ya cuestiones de semiología. La definición del apnea en el recién nacido es el cese de la respiración por espacio de 20 o más segundos, 20 o más segundos, ojo, en recién nacidos, ¿ya? Que están asociados o no a bradicardia y o a desaturación. ¿Ya? Eso es con respecto a ver, lo que es apnea. Y la cianosis, definición de cianosis, nadie. A ver, la doctora Quispe Choque. No está. Sí, doctor. A ver. Sí, sí. A una tonalidad azul que adquiere la piel por un problema de circulación. Por el problema de circulación. Está preguntando, está respondiendo. A ver, doctor Guevara, que le ayude. A ver, doctor Guevara, David Guevara. Es un signo clínico, doctor, que es provocado por una hipoxemia o ausencia. Una hipoxemia puede ser leve, dependiendo, ¿no? de qué tipo de grado esté. Pero esa ausencia, el color que se nombra es por una hipoxemia, provocado por una hipoxemia. Ya, vamos a seguir, ya, muchachos. Rechazo de alimento. Observen casi todos los recién nacidos que están enfermos. O sea, el bebé que no quiere lactar, que no acepta la leche de la mamá o de la fórmula que le estén ofreciendo, sospechen que este bebé tiene un problema, tiene alguna enfermedad y tenemos que detectar cuál es. Es importante realizar una búsqueda cuidadosa y sobre todo de infecciones, lesiones del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, descartar que haya obstrucción intestinal, entre otras alteraciones. Ya. El otro signo que debemos buscar y evaluar son los vómitos. ¿Ya? Los vómitos durante el primer día de vida indican una obstrucción del aparato digestivo alto o un aumento de la presión intracraneal. Si hay sospecha de obstrucción, está indicado el estudio radiológico. A ver, ¿qué radiografía pediríamos en un paciente que esté vomitando? Tendría que ser de abdomen, doctor, parado. Bueno, el niño tendría que ser echado, ¿no? Ya, pero normalmente para ver obstrucción piden, por lo general en adultos piden de pie y de cúbito, ¿sí? Ajá. Nosotros en recién nacidos pedimos solamente, idealmente, de pie al bebé. ¿Cómo se hace eso? Se carga al bebé a la altura de las axilas y se le toma la placa. El problema es que expones al personal, ¿no? O al acompañante del bebé. Pero es la manera ideal. No pedimos para descartar una obstrucción a nivel intestinal estas placas comparativas, porque la de cúbito no nos va a ayudar mucho. Entonces pedimos idealmente y solamente para evitar la doble irradiación al paciente una radiografía del abdomen simple de pie, ¿ya? En la medida que se pueda realizar,
¿ya? Pero si tenemos al paciente que está en la UCI, que está intubado, está en ventilación mecánica, entonces lamentablemente en esa situación no podemos tomar una radiografía de pie. Entonces solamente le pedimos la radiografía en decúbito, ¿ya? Entonces siempre debe estar acompañada esta sospecha o esta presentación de vómitos del estudio radiológico. Estos vómitos pueden ser síntomas inespecíficos de sepsis, de infección. Pueden ser, por lo general, una manifestación frecuente de una alimentación excesiva o de una mala técnica de alimentación, una técnica inadecuada de lactancia por parte de la mamá. Puede haber estenosis pilórica, puede tratarse de una alergia a la leche o de una úlcera duodenal más lejana, ya bien alejada, pero se han encontrado, ha habido reportes. Los vómitos que contienen sangre oscura suelen ser una manifestación de enfermedad grave, aunque también hay que tener en cuenta la posibilidad de deglución de sangre materna. Los vómitos biliosos son muy sospechosos de obstrucción por debajo de la ampolla de Vater y requieren radiografías con contraste, solo en esta sospecha, ¿ya? Entonces, normalmente, los que nosotros hemos visto los vómitos en los recién nacidos durante su estancia en el hospital, la mayoría de las veces es por una técnica inadecuada de alimentación de la mamá, ¿no? Lo que la mayoría conoce es que no le hacen botar el chanchito, ¿sí? O que el bebé coge de una manera inadecuada el pezón, que lo empieza a dañar, lo fisura, ¿no? Produce fisuras en el pezón, entonces el bebé coge mal el pezón, traga leche, traga aire, y traga, si hay lesiones en el pezón de la mamá, traga hasta sangre, y esto puede provocar los vómitos, ¿ya? Entonces, de todas maneras, cuando hay un bebé que está vomitando, tienen que evaluar al bebé y tienen que evaluar a la mamá, ¿ya? Y tienen que ver la interacción durante la lactancia para tratar de detectar que no sea simplemente una técnica inadecuada o que haya pezones fisurados y que el bebé esté tragando sangre de la mamá. Si un recién nacido no presenta deposiciones por más de 48 horas, puede deberse a un estreñimiento o tener algún problema obstructivo en el tubo digestivo inferior. Y esto se da en las primeras horas de vida, es decir, el bebé nace y no presenta deposiciones, las 24, nosotros en la estancia en el hospital lo tenemos que ver en las 24 horas, ya por lo general en las 24 horas de vida le damos de alta. Entonces tenemos que sospechar que haya un tapón mucoso, o un tapón meconial, perdón, ¿ya? Y tenemos que descartar que sea una obstrucción de nivel bajo, ¿ya? Sí, sobre todo esta obstrucción o este estreñimiento o esta ausencia de deposiciones se asocia a náuseas, a vómitos e inapetencia. Lo mismo es si un recién nacido no micciona durante 8 horas continuas. Esto por lo general está asociado a deshidratación o a un mal funcionamiento de sus riñones. El 90% de los casos que los bebés no presentan orina o diuresis, ¿ya?, es por deshidratación, porque la mamá no le está dando de lactar como debe de ser. Son raros los episodios de malformaciones o mal funcionamiento renal. Si el paciente está letárgico. A ver, definición de letargia. Doctora Gamero, a ver, definiciones de letargia. Sí, doctor. Es un estado de somnolencia. Ya. ¿Pero qué más? Ojo, eso sí tiene que manejarlo, ¿ah? ¿No? Porque eso estamos viendo en lo que es la escala de la conciencia, ¿no? ¿Sí? Que muchas veces en emergencia nos sirve, sobre todo si empleamos lo que es la escala de Glasgow, ¿sí? Entonces vemos los 4 niveles, los 4 estadios de conciencia, ¿no? Que va desde la alerta hasta el coma. ¿Ya? Entonces, entre la alerta y el coma,
tenemos lo que es la parte de letargia, la parte de sopor. Entonces tenemos que definir cuál es la diferencia entre alerta y letargia. Entonces, ¿qué definen ustedes o cómo definen, qué concepto tienen ustedes de la letargia? El doctor Jaimes Nieto, Milton Jaimes. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, se lo he escuchado, doctor. Suele ser el estado de vigilia reducida donde puede haber desinterés por el ambiente. En este caso el paciente puede despertar fácilmente, ¿no? Y puede comunicarse. Ya. Si una tendencia al sueño por el paciente mantiene cierto nivel, ¿no?, de vigilia, ¿sí? O se está durmiendo y ustedes lo estimulan y se despierta fácilmente, ¿sí? Y sopor, doctor Muguruza. Sopor es cuando el paciente, por más que le hagas, ¿cómo se llama?, estímulos, no estaría, ¿cómo se llama?, respondiendo. Ese es coma, doctor. Ese es coma. A ver, ¿alguien más? El doctor Pablo. Es un estado de inconsciencia parcial, ¿no? Hay una disminución de actividades de las funciones mentales y físicas, ¿no? ¿Y cómo lo diferencias de letargia? ¿Cómo sabes que ese paciente no está en letargia, sí, pero sí está en sopor? La letargia más que todo es como un estado así de cansancio, ¿no? ¿Y el sopor? No llega a la lucidez. Doctora Naomi Graus. Sí, doctor. A ver, sopor, definición de sopor. Que el niño en este caso todavía reacciona a ciertos estímulos. ¿Y la diferencia con letargia? Doctor, sería que un paciente está letárgico y cómo sería que en el sopor se necesita usar estímulos dolorosos para poder despertar al paciente, a comparación de estímulos la más intensos, ¿sí? Estímulos más intensos. Claro, Usted lo mueve, le habla y abre los ojos, ¿no? Reacciona, ¿ya? No de una manera ágil ni presta, pero responde, ¿ya? En cambio, el soporoso usted tiene que estimularlo de manera más intensa, ¿no? Ya empieza a producir, ¿no?, a buscar las zonas de dolor, para que el paciente tenga una apertura, al menos ocular, ¿no?, o verbal, ya leve. Entonces es más o menos la diferencia práctica que ustedes pueden tener entre letargia y sopor. Y el coma, que lo que mencionó uno de sus colegas, es ya el extremo, ¿no? Que a pesar de lo que ustedes hagan, por más doloroso que sea el estímulo, no hay una respuesta adecuada, ¿no? Ni apertura ocular, ni respuesta verbal, ni respuesta motriz o motora, ¿sí? Entonces, y eso es fundamental, ¿ya? Y eso se evalúa en la escala de Glasgow en todos los pacientes que llegan a la emergencia, ¿ya? Sobre todo si están en la parte de cirugía, traumatología, ¿ya? Y así como hay una escala de Glasgow en adultos, hay una escala de Glasgow, ¿no?, para pediatría, ¿ya? Pero tienen que saber la escala de Glasgow normal para adultos para que puedan ponerla en práctica, ¿no?, y evaluarla en los pacientes pediátricos, ¿ya? Entonces, la letargia se suele asociar a infecciones, asfixia, a hipoglicemia, hipercapnia, defectos cerebrales y sobre todo a enfermedad grave. Si un paciente está letárgico, un bebé está letárgico, ¿ya?, entonces sospechen que tiene algo serio. O es una hipoglicemia, ya es una hipoglicemia sintomática, como lo van a ver ya en las clases de trastornos metabólicos, si es que ya no lo han visto, ¿ya? Cuando se asocia a vómito, sugiere un aumento de la presión intracraneal o una alteración del metabolismo como la hipoglicemia,
Ya, ahí ya sería una hipoglicemia sintomática. La hipotensión en niños a término es indicativa de un choque hipovolémico, ya sea por una hemorragia aguda o una deshidratación. Puede deberse también al SIRS, ¿ya? Debido a sepsis bacteriana o infección intrauterina, pero también a disfunción cardíaca o trastornos metabólicos, a hipoglicemia. SIRS es un término que ya se está dejando de usar, ¿no? Pero estuvo bastante de moda hace algunos años, ¿sí? ¿Sabe alguien qué significa? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Sistémica, ¿sí? Y así como hay parámetros para definir el SIRS en adultos, también salieron parámetros de SIRS en pediatría y de SIRS en recién nacidos, ¿ya? Pero como repito, es una terminología que ya la mayor parte de las veces no se está usando, al menos en neonatología. Cianosis, ya, la acrocianosis periférica es frecuente y en general no debe ser motivo de preocupación. Si ya han visto ya la cianosis en algún tema de pediatría, doctora Rodríguez, ¿ya? ¿Han hecho cardiología, no? ¿Cardiopatías han hecho? Todavía no, todavía no han hecho. Ya, atención recién nacido. Sí, doctor. Ya, entonces normalmente en esa clase les deben haber mencionado, ¿sí? De que normalmente la acrocianosis se presenta, un momento por favor. Ya, ahora sí ya pasó la propaganda electoral. Bien, entonces es normal que los recién nacidos presenten acrocianosis, ¿ya? Y lo van a presentar durante los primeros minutos de vida. Pueden encontrar acrocianosis todavía a los 30 minutos de vida, a la hora de vida, ¿ya? Es por ello que cuando evaluamos el test de Apgar en la atención inmediata de recién nacido, ¿ya? Por lo general no se puede llegar al valor de 10, ¿ya? Porque dentro de los parámetros del Apgar, ¿ya? Dentro de los parámetros de Apgar está la coloración, ¿sí? Y el color son rosados, son 2 puntos, la acrocianosis es 1 punto y la cianosis es 0 puntos, ¿ya? Pero los pacientes con los estudios de fisiología, sobre todo a nivel de lo que es RCP neonatal, se ha visto que el paciente recién nacido, cuando nace, tiene una saturación al inicio de 85% aproximadamente, ¿sí? Y como van pasando los minutos, esta saturación va a ir subiendo, ya 86, 87, 88, y según los estudios llega a 90%, satura 90% más o menos aproximadamente entre los 5, 10, máximo 15 minutos. ¿Ya? Entonces, con una saturación de 90, el bebé todavía está con acrocianosis, ¿sí? Entonces, no podemos tomar, así sea los 10 minutos, ¿ya? En el valor del test de Apgar de la coloración, hay acrocianosis, entonces, por lo tanto, no puede llegar al valor de 2 puntos ese parámetro. Entonces, la cianosis central puede tener un origen respiratorio, un origen cardíaco o del sistema nervioso central. Puede ser también un trastorno hematológico o metabólico. ¿Ya? Al mismo tiempo puede ser secundario a alteraciones pulmonares o a una depresión del sistema nervioso central secundaria a fármacos, por ejemplo anestésicos, hemorragia intracraneal o a hipoxia. Si la causa es pulmonar, la respiración tiende a ser rápida y hay retracción de la caja torácica, los famosos tirajes, ¿ya? Tirajes subcostales, retracciones intercostales. Si se debe a alteraciones nerviosas, la respiración es irregular, débil y es lenta. Los episodios de cianosis también pueden ser la primera manifestación de hipoglicemia, de una bacteriemia, de una meningitis o de un shock. ¿Ya? Entonces, lo que tienen ustedes que ver, y lo van a confirmar en las clases que tengan síndrome respiratorio del recién nacido, ¿ya? Si su paciente recién nacido, su neonato, tiene cianosis
y la frecuencia respiratoria está normal, o sea, la frecuencia respiratoria está entre 40 y 60, ese paciente está cianótico no por problema pulmonar. ¿Ya? Deben de buscar otra causa, a la cabeza cardiopatías. Pero si su paciente está con cianosis y está con un distrés respiratorio marcado, la posibilidad de primera es que sea por una causa pulmonar. ¿Ya? Entonces es un parámetro que deben de ver. Si la cianosis está asociada a frecuencia respiratoria elevada, sea taquipnea o sea polimnia, la primera causa que tiene que descartar es que sea un problema pulmonar. Si la cianosis está asociada a una frecuencia respiratoria normal, que el paciente no tiene distrés respiratorio, está respirando 45, 46, no hay trabajo respiratorio, no hay tirajes, no hay retracciones, no hay aleteo nasal, ese paciente, la cianosis, deben de buscar otra causa extrapulmonar a la cabeza cardíaca, ¿ya? La ictericia, en cuanto al otro tipo de coloración, si la ictericia aparece en las primeras 24 horas, es ictericia patológica, y lo primero que tienen que descartar y buscar que sea una manifestación de una eritroblastosis, de secundaria a una incompatibilidad, ya sea del grupo AB0 o ya sea una incompatibilidad RH. Estas incompatibilidades RH son las más agresivas, son las más peligrosas y son las más difíciles de manejar por el tiempo. ¿Ya? Son las que más difícil revierten o revierten de manera lenta y pueden causar otros problemas. La mayor parte de las incompatibilidades de grupo de RH tienden a causar una gran ictericia y el paciente llega a requerir exsanguíneo transfusión. Puede también deberse la ictericia a una sepsis, a infecciones intrauterinas como la sífilis, como el citomegalovirus y la toxoplasmosis. La ictericia después de las 24 horas de vida, por lo general, cae dentro de la definición de ictericia fisiológica, ¿ya? O puede deberse también a sepsis, anemia hemolítica, galactosemia, hepatitis, atresia biliar congénita, sífilis, herpes u otras infecciones congénitas. En la atresia biliar, ¿ya? Esta ictericia tiene su peculiaridad en función a los valores de tanto bilirrubinas directas o indirectas, y por lo general están asociadas a acolia. ¿Ya? ¿Reconocen el término de acolia? La definición de acolia. Doctor Miranda, Daniel Miranda. Sí, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, acolia implica que las heces aparecen en coloración clara por la disminución de la, en este caso, de la bilis, ¿no? De ahí viene acolia. Ya, entonces es coloración blanquecina, ojo, pero dentro de lo que es acolia, ya de repente en la clase de ictericia le van a presentar, hay, entre comillas, tipos de acolia, ya, coloraciones que van desde el amarillo claro hasta la coloración blanca, ya, blanca, ya. Entonces son tonalidades de acolia, ya, que muchas veces podemos confundirlas con una coloración de deposiciones normales, ¿ya? Y ojo, y esto es importante que tienen que ustedes reconocer y no olvidarse, ¿ya? Porque si el paciente presenta acolia, la primera posibilidad que tienen que tener ustedes es descartar una atresia de vías biliares, ¿ya? ¿Y cuál es el problema? El pronóstico de estos niños es un poco oscuro, ya no es muy bueno el pronóstico. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen que ser diagnosticados antes del primer mes de vida, ¿ya? Y tienen que recibir una cirugía paliativa, ¿sí? Una cirugía paliativa antes de los 3 meses. Si este paciente llega ya a ser referido después de los 3 meses, el inconveniente es que ya tiene una cirrosis hepática, por lo cual se enturbia más el pronóstico del paciente. Yo les cuento esto porque, por ejemplo, cuando estábamos en el hospital del niño, llegaron bebés de 5 meses de edad, de 6 meses de edad,
de esta zona de Huacho, referidos, ¿ya? Y que habían sido controlados en sus puestos de salud y le habían dicho, la madre había manifestado que su bebé presentaba deposiciones blancas y tanto el personal de salud le había dicho que eso era normal. Ya, eso era normal. Entonces, por favor, que no se les vaya a pasar. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser pronta la referencia? Porque el manejo para llegar a hacer la cirugía paliativa, ¿sí? ¿Recuerdan qué cirugía paliativa tiene que hacerse en atresia de vías biliares? Derivación portoenterostómica, doctor. Ya, esa es la derivación. ¿Y qué pasa? Que para llegar a esa cirugía, por lo general en nuestro país, el proceso de evaluación prequirúrgica y todo lleva 45 días a 2 meses. ¿Ya? Entonces, si ustedes refieren a un bebé antes del mes, si toman 45 días o máximo 60 días, puede el bebé, ya puede este paciente recibir esta cirugía, realizarse esta cirugía y evitar el daño ya irreparable en el hígado. ¿Por qué? Porque el óptimo tratamiento para estos pacientes es, ¿cuál es? De las atresia biliar con trasplante hepático. El trasplante hepático, ¿ya? Y el trasplante hepático tienen que entrar a una lista y tienen que cumplir cierta edad para que puedan ser, ¿sí?, opción a este trasplante hepático. Entonces, el problema es que la mayoría de los diagnósticos de atresia biliar congénita son tardíos. En todo el Perú son tardíos. Y estos bebés, si algunos pueden clasificar para hacer opción para el trasplante, no todos llegan al trasplante, ¿no? Porque van agotándose en el camino. Ya, van agotándose en el camino. Entonces, ojo, tienen que ustedes, a todo paciente que evalúe su centro de salud, en su puesto de salud durante sus FERUNS, preguntar siempre a la madre qué color son las deposiciones. ¿Ya? ¿Qué color son las deposiciones? La palidez puede deberse a una anemia, esta secundaria a una hemorragia aguda, puede asociarse también a hipoxia, a asfixia, a hipoglicemia, a sepsis y a shock. Otras definiciones que tienen que saber ustedes, como les dije en las clases anteriores, es qué es depresión neonatal, qué es hipoxia, qué es asfixia y qué es encefalopatía. ¿Ya? Porque son parámetros, son definiciones, son términos que muchas veces se usan de manera indistinta y cada término tiene su definición. Ya que si bien algunos son una secuencia, pero otros no. Entonces, este es el otro signo que tenemos que buscar, la distensión abdominal. Es un signo de obstrucción intestinal o de una tumoración intraabdominal. Pero también puede aparecer la enteritis, la enterocolitis necrosante, la perforación intestinal, el hilio asociado sepsis, ¿no? El hilio séptico que le llaman, ascitis, y también puede ser una manifestación inespecífica de dificultad respiratoria, de asfixia, ¿ya? Entonces, normalmente nosotros lo vemos asociados básicamente a enterocolitis necrosante, a perforación intestinal espontánea, ¿ya? O a un hilio séptico, sobre todo en pacientes prematuros, ¿ya? Esta es una complicación que se puede presentar y tendríamos que evitar en las UCI neonatales. Pero se ve, como repito, frecuentemente, ¿ya?, en los prematuros. En los pacientes a término, por lo general, es un problema de obstrucción intestinal o de una tumoración intraabdominal. Estos dos deberían ser diagnósticos prenatales, ¿ya? Deberían ser diagnósticos prenatales porque estos se deben detectar, ¿ya? Antes de las 30 semanas cuando se realiza la ecografía morfológica, ¿ya? Debería de ser un diagnóstico prenatal, el paciente se detecta y a partir de las 34 semanas se debe estar refiriendo a otra institución donde puedan intervenir apenas nazca este bebé.
en el caso de una obstrucción intestinal o una malformación intestinal. ¿Ya? Porque una vez que nace el bebé, por ejemplo, en nuestro hospital no se realizan las cirugías neonatales, ¿ya? No se realizan porque no tenemos un cirujano pediatra, al menos todos los días. Hay un doctor, pero 2 días o una vez a la semana, bien. Entonces, la mayoría de las veces no se opera al paciente, se reconoce y se tiene que referir. ¿Por qué? Porque si él opera el día que está de guardia, cuando él se va, el resto de los colegas difícilmente evalúan o hacen el seguimiento a este paciente. Entonces se opta por referir al paciente a otro hospital. Ya, entonces esto es lo que también tienen que evaluarse y buscarse como un signo de alarma. El acné que hemos estado ya viendo, ¿no? ¿Sí? Entonces el acné en prematuros, el acné en neonatos, ya es, como dijeron, a ver, ¿cómo quedamos? ¿Qué era la definición de acné en recién nacidos? Cese de la respiración por más de 20 segundos, que puede estar asociado a taquimia, a bradicardia o disminución de la saturación. Ya, muy bien. Entonces, no se olviden, ojo, ese es el acné en recién nacidos, ¿sí? Hay una definición, sobre todo en el tiempo, para adultos. Ya, y hay otra que es para lo que es el síndrome del acné del sueño. Entonces, esta apnea puede ser central si hay ausencia de flujo aéreo y cese de movimientos respiratorios, o es una apnea obstructiva, que es la más frecuente. ¿Ya? En estas existen los movimientos respiratorios, pero no hay flujo aéreo. Hay en algunos libros que pueden encontrar lo que es la definición de apnea mixta, ¿ya? Apnea mixta, que es la combinación de las que ya hemos mencionado, ¿ya? En alguna bibliografía lo pueden encontrar como apnea mixta. En relación a su etiología, esta puede ser primaria, ¿ya? El apnea primaria por lo general es más frecuente en recién nacidos prematuros, ¿ya? En recién nacidos prematuros, sobre todo aquellos menores de 34 semanas. Pero hay oportunidades que se puede encontrar esta apnea también del prematuro cuando estos ya tienen una edad cronológica de 36, de 38 hasta 40 semanas, pero tienen antecedentes de ser prematuros. El apnea secundaria se puede presentar en infantes pretérminos, en infantes a término, ¿ya? ¿Y a qué es secundaria? Por lo general a sepsis, alteraciones de termorregulación, pacientes que hacen hipotermia pueden hacerles apneas, ¿ya? Hipertermia, con los pacientes que hacen hipoglicemia, acidosis, anemia, hipoxia, asfixia, encefalopatía hipóxico-isquémica, convulsiones, hemorragias, intracerebrales también, ¿ya? Entre las causas más frecuentes asociadas a apnea secundaria. La taquimia, la taquimia en forma sostenida durante un lapso de 2 o 3 horas es manifestación de infecciones especialmente pulmonares, ¿ya? Taquimia es el aumento de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre taquimia y polimnia? Doctora Pérez, ¿se encuentra? Sí, doctor, dígame. Ya, la diferencia entre taquimia y polimnia. ¿Qué es taquimia y qué es polimnia? Taquimia es el aumento del pulso, doctor. Del pulso. A ver, doctor Salas. Disculpe, Sí, doctor. Aumento de la frecuencia respiratoria mayor a 20. Ya es en adultos. Sí, ¿Y cuál es la diferencia con la polimnia? La respiración era profunda, ¿no? Ya, a ver, los dos son aumentos de la frecuencia respiratoria, ¿sí? La diferencia básicamente está, como se dice, en la profundidad, ¿sí? La taquimia es una frecuencia respiratoria aumentada, pero superficial, ¿ya? Y la polimnia es un aumento de la frecuencia respiratoria, pero
que los movimientos costales y las respiraciones son más profundas en intensidad. ¿Ya? Entonces, eso también es importante porque eso es cuando reciban a un paciente y lo hospitalicen, lo tienen que describir, ¿no? El aumento de la frecuencia respiratoria está asociado o es una taquipnea o es una polimnia, y eso también les va a ayudar. ¿Ya? Si se presenta durante y después de la alimentación y desaparece luego de haber dejado de realizar el esfuerzo de succión, así como después de esfuerzos como el llanto, puede corresponder a problemas cardíacos. ¿Ya? Entonces, eso también es un parámetro, ¿no? Cuando los pacientes, la mamá dice, doctor, mi bebé se agita demasiado cuando lacta, suda y se agita y respira muy rápido. Entonces, la taquipnea asociada a la alimentación del pecho, ya, del bebé, puede estar asociado, puede ser secundaria a un problema cardíaco. ¿Ya? Y es un parámetro, ¿sí? Es un parámetro de la clasificación de la insuficiencia cardíaca congestiva en pediatría. La fiebre puede deberse a una temperatura ambiental muy elevada, puede deberse a incubadoras o cunas radiantes demasiado calientes o a una cantidad excesiva de ropa. ¿Ya? También se observa en la fiebre por deshidratación a los recién nacidos. Entonces, todo aumento de temperatura en un recién nacido, lo primero que tienen que ver es, si está con la mamá, es que no esté arropado. Ya, porque por el arropo, por mucho abrigo, la temperatura de estos bebés sube. Lo otro es, tienen que ver si está deshidratado o no. Entonces tienen que examinar para ver mucosa, fontanela, los ojos, signo de pliegue, todos los parámetros clínicos que tenemos para determinar los niveles de deshidratación, ¿ya? Y ver cómo está lactando. Otro parámetro importante para la deshidratación es el peso del paciente, ¿sí? Tenemos que evaluar con qué peso nació y qué peso tiene en ese momento. Nos puede dar y nos puede ayudar bastante para determinar si un paciente está deshidratado. Entonces, si está con la mamá y tenemos que ver que no esté muy arropado y que no esté deshidratado. Si está hospitalizado, lo que tenemos que ver es si las incubadoras, ¿ya? O las cunas, o las servocunas, como le llamamos nosotros, no están sobrecalentándose. ¿Ya? Si están controlando adecuadamente la temperatura ellas mismas, estas máquinas. Porque muchas veces hemos tenido pacientes que presentan alza térmica, pero es secundaria a los equipos, ¿ya? En el caso de estar hospitalizado el paciente. ¿Ya? Una vez que ustedes vean, que uno vea que no es porque está arropado el paciente, no es porque está deshidratado, no es porque la incubadora o las servocunas están sobrecalentándose, entonces tenemos que buscar y tenemos que pensar en que sea una infección, ya sea una infección grave, una meningitis, infecciones víricas, sobre todo el herpes simple nos da fiebres altas en recién nacidos. ¿Ya? El otro parámetro en lo que es temperatura es la hipotermia. Un recién nacido que se enfría debe ser siempre valorado bajo sospecha de infección, porque la fragilidad y la inmadurez pueden impedir que respondan con fiebre frente a microorganismos prematuros. Es decir, por ejemplo, tenemos los prematuros, estos prematuros en vez de hacer fiebre, ¿qué hacen? Cuando tienen una infección, hacen hipotermia, ya empiezan a manejar inadecuadamente su temperatura. Por lo general puede estar relacionada a trastornos graves del sistema nervioso central o problemas de la circulación. Pero por lo general la hipotermia tenemos que descartar que sea un problema de infección. Las convulsiones ya suelen hacer referencia a un trastorno neurológico y sugieren una encefalopatía hipóxico-isquémica secundaria, ya sea asfixia, a hemorragia intracerebral, anomalías cerebrales, hematomas, meningitis, hipoglicemias, hipocalcemias, entre otras. Las convulsiones, y eso tenemos que tener en cuenta, sobre todo en los prematuros, pueden ser sutiles, lo que llaman convulsiones sutiles, movimientos estereotipados, ¿ya? Algún movimiento, entre comillas, que podríamos nosotros confundirlo como movimientos normales, ya sea, por ejemplo, los movimientos anormales de los ojos, con nistagmus, mirada fija, ya el parpadeo frecuente y sostenido puede ser
una convulsión sutil, ¿ya? Pueden simular los reflejos de masticación o de succión, ¿no? O la propulsión de la lengua, ¿ya? Entonces, y son movimientos sutiles o movimientos de un segmento o de una parte de alguna extremidad, ¿no? Solamente empieza a abrir y cerrar las manos, ¿ya? O abrir o movilizar uno o dos dedos, y eso puede indicarnos que nuestros pacientes, sobre todo los prematuros, se están convulsionando. No es una convulsión como en un adulto, no es una convulsión como en un niño grande o en un lactante, que por lo general son convulsiones tónicas, clónicas, ¿no? Ya, en eso se diferencian las convulsiones en prematuros. Podemos ver solamente que el bebé presenta mirada fija y es una convulsión. Entonces, estos pacientes idealmente deben ser monitorizados por electroencefalogramas de amplitud integrada, ¿ya? O videos de electroencefalogramas, ¿ya? También puede verse. Lamentablemente estos equipos no los tenemos en nuestros hospitales. El hospital que lo tiene acá en el Perú es la Maternidad y el Hospital Cayetano. Después los demás hospitales no tenemos estos equipos para monitorizar la parte de convulsiones, sobre todo en los prematuros. El apnea también puede ser una manifestación de una actividad convulsiva, sobre todo en los prematuros, ¿ya? Sobre todo en los prematuros. Apnea en prematuros, tenemos que buscar un montón de cosas, infección, hipoglicemias, que sea una actividad convulsiva, que sea una meningitis. La pseudoparálisis, esto lo tenemos que ver, sobre todo se ven en los partos que han sido bastantes agresivos, ¿ya? Cuando ha habido algún trauma obstétrico, ya sea por lo general, y debería solamente verse en los partos vaginales, pero también los encontramos en los partos por cesárea, en los partos abdominales, ¿ya? Estas pseudoparálisis pueden ser lesiones de algún plexo, sobre todo el plexo braquial, ¿ya? Cuando el paciente, en el momento del expulsivo, ¿ya? Manejan de manera inadecuada, ¿ya? O hacen la extracción inadecuada del producto del bebé cuando sale de la cabeza en partos vaginales cefálicos, ¿ya? O a veces hay se pone un enclavamiento del hombro, le llaman los obstetras, los ginecobstetras, ¿ya? Entonces hay dificultad para extraer al bebé y sobreextienden la cabeza, ¿sí? Sobreextienden la cabeza del bebé y producen una lesión que puede ser leve, moderada o severa del plexo braquial, y por lo tanto no solamente el bebé van a ser flácidos, van a ser con depresión muchas veces. Se recupera y ya cuando pasan con la mamá les manifiesta, y ustedes deben de buscar que el bebé movilice las cuatro extremidades de manera adecuada y simétrica. Entonces, en estos pacientes con estos traumas obstétricos al momento de nacer, ya se pueden presentar la pseudoparálisis, que por lo general con fisioterapia se recuperan, ¿ya? Pero tenemos otros que tienen problemas. No hemos tenido nosotros fracturas de clavículas en partos cesáreas, ¿ya? Cuando no debería presentarse, ¿no? Y eso es por una mala manipulación al momento de extraer al bebé. La irritabilidad ya puede ser un signo de disconfort, acompaña cuadros abdominales, irritación meningia, infecciones, glaucoma congénito o a cualquier causa de dolor, ¿ya? Ojo, hay pacientes un poco más mayores, ya sean lactantes de 2, 3 meses, 6 meses, 8 meses, que solamente llegan a la emergencia por estar irritables, y puede ser el primer signo de una meningitis, sin todavía haber presentado fiebre o algún otro malestar o algún otro signo más, ¿ya? Entonces tomen en cuenta cuando las mamás le dicen: mi bebé está raro, mi bebé está llorando demasiado, él no es así, ahora llora por todo. Entonces hay que buscar la causa de esa irritabilidad. A la cabeza, cuadros abdominales, ¿no? Por los famosos cólicos de gases. De todas maneras, ver que no esté asociado, que no sea secundario a un problema de meningitis. Crecimiento rápido de la cabeza,
¿ya? El perímetro cefálico crece en promedio 1 centímetro por mes durante el primer año de vida. Entonces, normalmente el promedio al nacer es de 35 centímetros, ¿ya? Y al año debería medir 47 centímetros. Pero si nosotros vemos, sobre todo en los pacientes hospitalizados, sobre todo en los prematuros, ¿ya? En los prematuros es un poco más lento el crecimiento, pero si vemos que en una semana ha crecido 1 centímetro, este paciente tiene un problema de crecimiento rápido de la cabeza. Puede ser secundario a un problema de hidrocefalia, ¿ya? Por lo que la cabeza empieza a crecer con mayor velocidad, y lo que nosotros evidenciamos, aparte del aumento del perímetro cefálico, es que empieza a aumentar de tamaño la fontanela anterior, puede empezar a presentarse o evidenciarse la fontanela posterior, y hay una diastasis o separación de las suturas de los huesos del cráneo. Si esto no se trata a tiempo y no se detecta a tiempo, va a haber mayor riesgo de convulsiones, de retardo mental, de déficit de desarrollo psicomotor, entre otros problemas como secuelas neurológicas. La diarrea puede deberse a una alimentación excesiva, pero también a una gastroenteritis aguda, una malabsorción, así como una infección. Ojo, definición de diarrea en pediatría. Doctora Alison La Rosa. ¿Encuentra la doctora? Sí, son las heces líquidas, blandas, doctor. Deposiciones líquidas. Ya. Nada más. También hay un incremento de la frecuencia en las deposiciones. Ya. ¿En número? ¿Tiene algún número? No, doctor, no sabría decir los números exactos. El doctor Hurtado, Anderson Hurtado. ¿No está el doctor Hurtado? ¿Está buscando en Google todavía? Doctor Marín Loza, Kevin Marín. Sí, doctor, buenos días. ¿Quién es? ¿Doctor Marín? Doctor Hurtado. Marín. Ya, doctor Marín, claro. Definición de diarrea. Bueno, adicional a la definición de mi compañera, es de una frecuencia de 3 a más deposiciones, ¿no? Ya, ¿y qué más dijo su colega, por favor? A ver, repita nuevamente todo. La consistencia de las heces es acuosa y la frecuencia es de 3 a más. De 3 a más. Ya, a ver, llega un bebé de 15 días a la emergencia, usted está en la emergencia y la mamá le dice, doctor, mi bebé está haciendo deposiciones semilíquidas o líquidas 4 veces al día. Oye, para ponerlo más tranca, 3 veces al día. Entonces, para usted, ¿eso es diarrea? Creo que primero tendría que considerar tal vez el basal del paciente, si es que si ha habido un cambio con respecto a antes, para poder considerar algún cambio. Pero usted no dice eso en su definición. Usted me ha dicho, definición de diarrea es presenta deposiciones líquidas 3 o más. Pero no me dice en su definición que depende de las deposiciones basales del paciente, ¿no? Claro, el problema que yo veo en este caso es que siempre hay definiciones por consenso, pero por ejemplo, lo mismo se podría decir para pruebas de laboratorio, ¿no? Siempre hay definiciones consensuales, pero siempre tenemos que ver la parte basal del paciente para ver si existen cambios. Ya, pero por eso le digo, o sea, tendría que ingresar usted a su definición que me ha dicho eso mismo, pues, ¿no? Entonces le digo, o sea, yo no he dicho que esté mal, yo digo que su definición no ha sido entonces completa, porque en función a la definición que yo le he pedido, ya, no entraría este bebé, o sí entraría este bebé como... ¿no? Entonces, claro, lo que tendría que tener usted en cuenta es... Sí, le escucho. A ver, ¿alguien más que tenga otra definición? Doctor, pero no también tendría que tener una determinada cantidad de tiempo para poder ser considerada como tal.
Ya, a ver, entonces, ¿cuál sería la definición? Pues por eso digo, ¿qué definición están manejando ustedes? Ojo, ya, sí, le escucho. Sería el aumento tanto en el número de posiciones como la disminución de la consistencia, Ya. que pueden ser de 2 a más en un periodo de 24 horas y que tenga una duración mínima de 2 semanas. Ya, ese es para diarrea aguda, ¿sí? Ya, pero a lo que le falta ahí, y es lo que le decía, en niños, ya, en niños, sobre todo en lactantes, va a depender también, y tienen que agregar eso, del tipo de alimentación que recibe el paciente. ¿Ya? Por ejemplo, en recién nacidos, en los neonatos, hasta el primer mes, estos bebés hacen sus deposiciones semilíquidas, y eso es normal para este bebé, ¿sí? Y por lo general, si es que ustedes han tenido algún bebé en casa o han conocido algún bebé cercano, ¿ya? Estos bebés lactan y hacen deposiciones. Lactan y hacen deposiciones, ¿no? Entonces, normalmente el promedio es que ellos lacten son 8 veces al día, ¿ya? Lo más frecuente es que lacten 10, 12, hasta 14 veces al día. Entonces, es una deposición semilíquida que presenta, pónganse, 10 episodios, ¿ya? 10 episodios al día. Pero en estos pacientes, en los recién nacidos, los neonatos, esto no es diarrea, porque como ellos se alimentan solamente de leche materna, pues como es una dieta líquida, tienen que hacer semilíquido. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que tener. La definición que dicen está bien, tienen que tener un número, ¿no? Tienen que tener un tiempo, tienen que tener la consistencia, pero tienen que agregar, al menos en niños, ¿ya? Al menos en niños, el tipo de alimentación que está recibiendo, porque ahí ingresa, ¿ya? ¿Cómo se llama? O excluyen a los neonatos, ¿ya? Porque si yo le digo, mire, la mamá llega, le dice, doctora, mi bebé está haciendo 10 veces al día y lo hace como la mazamorra, ¿no? Lo hace como la crema de la huancaína, de ese color, de esa consistencia. Entonces, si solamente nos basamos en la definición del número, en cuanto a lo que es frecuencia, en cuanto a lo que es el tiempo, que es menos de 14 días, tiene 2 días recién, le va a decir la mamá, ¿ya? Y el número, entonces este paciente entraría a la definición de diarrea. ¿Ya? Entonces tienen que tener bien determinados, bien fijados estos conceptos y estas definiciones. ¿Ya? Entonces, en los bebés es normal, en los recién nacidos es normal que presenten deposiciones semilíquidas por encima de 3 al día. Y es lo normal. Si un paciente, una mamá llega y va a llegar a la emergencia o al consultorio de su centro de salud, de su puesto cuando tenga su serús, mi bebé tiene 4 días de vida y hace 2 días no hace deposiciones. ¿Ya? Entonces, no es un estreñimiento por lo general. Lo que ustedes tienen que evaluar igualito. Evalúan del pie, sin ropa, de pies a la cabeza, evalúan el peso, evalúan la técnica de lactancia de la mamá y por lo general se van a llevar y van a determinar que la mamá le está dando el lactar mal, que el bebé está deshidratado. Entonces, muchas veces los estreñimientos que llegan a la emergencia en bebés, en recién nacidos, ¿ya? O a sus centros de salud, es por una inadecuada técnica de lactancia materna, por una deshidratación, por una mala alimentación, ¿no? Alimentación deficiente del bebé. Y lo confirman con que el bebé está deshidratado, lo confirman porque el bebé ha bajado de peso en vez de ganar peso, la mamá no sabe darle lactar o es una técnica inadecuada para la lactancia. ¿Ya? Entonces son parámetros que tienen que ustedes que evaluar. ¿Ya? Porque si ustedes están viendo en los demás, ¿ya? Si están viendo en todo lo que hemos visto, en todos los signos de alarma hasta ahorita, la mayoría o es un signo de infección, o es un signo de hipoglicemia, o es un trastorno. Y muchas veces se sobreponen. ¿Ya? Muchas veces se sobreponen. Entonces, lo que tenemos que determinar es qué paciente realmente
tiene un problema serio y tiene que ser intervenido, tiene que ser hospitalizado, y el otro que pacientes tenemos que mejorar algunas actitudes, algún manejo inadecuado por parte de la mamá, o por parte de nuestro personal, o por parte de los equipos que tenemos en la UCI, para evitar algún compromiso o alguna complicación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, doctor, buenos días. ¿Me escucha? Buenos días, doctor. ¿Quién es, doctor? Marín Loza, doctor. Ya, doctor Loza, buenas. Sí, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿Cuál pregunta? Sí, doctor, había mencionado acerca de la fractura de clavícula. ¿Ya? Creo que podría haber un tema de rehabilitación. Creo que también había leído algo acerca de la forma en que tiene que lactar ese niño. No sé si podría ahondar un poco en esa parte porque en realidad no lo entendí muy bien. Ya, a ver, ya. Explique mejor su pregunta, no la he entendido bien. O ya, mejor una pregunta más directa sería, ¿cómo tendría que lactar un niño con fractura de clavícula? Ya, a ver. Primero, a ver, ¿me escuchan todos? Sí. Yo no escucho bien alejado al doctor. Ahora sí, a ver, vamos a ver. A ver, lo primero que tienen que saber que la fractura de clavícula es secundaria a un manejo inadecuado del trabajo del expulsivo del parto, ¿sí? Entonces, ingresa dentro de lo que nosotros tenemos como trauma obstétrico, ¿ya? Lo otro que tienen que ver es que es más frecuente en partos vaginales. Tercero, que la fractura de clavícula no requiere un manejo súper especial, ¿ya? No se pone yeso, no se pone vendaje, ¿ya? Y solamente lo que nosotros orientamos, bueno, siempre se hace la interconsulta de traumatología, las veces que suben ellos orientan a los papás, a veces que no suben nosotros nos tenemos que orientar y decirle que la fractura se va a corregir entre comillas sola, ¿no? Se va a pegar entre comillas solo, ¿ya? Que no va a haber problemas de secuela, ¿ya? Y lo que tenemos que recomendar nosotros es que se trate de mover lo menos posible esa extremidad, ¿ya? Lo que sí le pedimos a veces, no con vendaje, pero que sí traten de no ponerle las camisas, la chompita, ¿no? En ese lado del brazo, ya que ese brazo quede por debajo del polo, debajo de la polera que puedan usar. ¿Ya? Y que el control sería en un par de semanas o 3 semanas para tomar una nueva placa, ¿ya? Que entre comillas tampoco podría ser necesario porque ustedes examinando van a encontrar a la semana o a las 2 semanas ya lo que es el callo óseo, ¿sí? De la fractura. Entonces, estos pacientes, el tipo de lactancia que tendría que ser sería que la madre evite la menor movilidad de esa extremidad y que de repente por ahí le dé de lactar solamente del lado izquierdo, ¿no? Apoyado sobre el brazo izquierdo, ¿no? Cuando lo lacte para lo lleve para el pecho de ella, ¿no? ¿Ya? Pero el problema es que ahí solamente va a lactar adecuadamente del seno derecho, pero no del izquierdo. Entonces tendríamos que explicarle o tratar de enseñarle, ya hay un tipo de lactancia, una técnica de lactancia, ¿no? Una técnica de lactancia en la cual usamos sobre todo, recomendamos en los gemelos, ya que es la posición de lactancia como del balón de fútbol americano, ¿ya? Es decir, se toma en la palma de la mano la cabeza del bebé, se dirige hacia el pecho y el cuerpo del bebé va en todo nuestro antebrazo, ¿ya? Y el brazo llevado hacia atrás de nosotros, hacia el costado de la mamá, ¿ya? Entonces, a ver, ¿pueden ver mi pantalla ahorita? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, a ver, voy a bajar un poco. Ya, voy a bajar un poco. Entonces, se tendría que ver, más o menos, a ver.
la mamá coge al bebé de este lado, ¿ya? A ver, vamos a coger una... A ver, asumamos que esto es el bebé, y esta es la cabeza del bebé, entonces yo cojo al bebé de este lado, el cuerpo va para este lado de acá, ¿sí? Y la mamá le da de lactar así, y el cuerpo del bebé va hacia atrás, ¿ya? Va hacia atrás. Entonces nosotros esta técnica de lactancia la recomendamos en gemelos, ¿ya? En la mamá, a un bebé le da de lactar con este pecho, y al otro bebé le da de lactar con el otro pecho. Entonces le llamamos posición de balón de fútbol americano, ¿sí? Más o menos se entienden, tiene la... ¿ya? Entonces, esa, doctor, sería la recomendación en el caso de una fractura de clavícula, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más o algo que no hayan entendido bien de esta respuesta? Parece que todos han entendido de todo. Doctor. A ver, doctora Reina, sí. En la parte de donde usted mencionó deshidratación y peso, si no me equivoco, deshidratación y peso, ¿me podría explicar eso? Porque esa parte no la llegué a entender muy bien. Ya, a ver, le explico, mire. Un bebé nace, póngase con 3 kilos 500, ¿ya? Entonces, en teoría, ya, el bebé los primeros 4 días tiende a bajar de peso, ¿sí? Y este peso lo recupera a los 7 días. Ojo, en un recién nacido a término, ¿ya? Los primeros días baja de peso y este peso lo va recuperando, cosa que a los 7 días de vida debe de tener el mismo peso de nacimiento. Entonces nosotros el primer día, segundo día de vida, tercer día de vida, podemos encontrar y vamos a encontrar que este paciente ha bajado de peso, ¿ya? Se dice que podría bajar en un promedio de hasta 10% de su peso de nacimiento, ¿ya? En ese lapso de 3, 4 días y después va a ir subiendo y recupera el peso de nacimiento. Pero, por ejemplo, si nuestro paciente ha nacido el día de ayer, en la mañana, a las 10 de la mañana, por una cesárea, hoy nosotros lo evaluamos a las 9 de la mañana, estaba a 3.500 y hoy día me está pesando 3.100, ya, este paciente ha sobrepasado el 10% de su pérdida de peso que yo debo esperar en un máximo de 3, 4 días. Entonces, este paciente ya tiene un grado de deshidratación que su organismo no lo va a poder manejar. Entonces, ¿secundario a qué? Tengo que ver, o es una técnica inadecuada de lactancia materna, o sea, la mamá no le ha dado de lactar, a veces las cesáreas se quedan dormidos, tienen mucho dolor, no se movilizan, entonces lo han dejado al bebé dormir y la mamá ha dormido y el bebé no ha lactado nada. Entonces, ¿cómo vemos eso? Vemos el peso, vemos la coloración, vemos las mucosas cómo están, le hacemos un hemoglucotest para ver si está haciendo también hipoglicemia. Entonces, en eso va todo lo que es la parte de evaluación. Nosotros no solamente vamos a ver al paciente, tenemos que ir a conversar con la mamá cómo está, tenemos que ver el peso, ¿ya? Y para eso nos sirve el peso de nacimiento y para eso nos sirve saber o leer ya determinado en otras clases del curso de que el recién nacido tiene este porcentaje de pérdida, ¿ya? Si yo tengo un paciente que llega a los 4 días, ¿ya? O a los 7 días me llega bien, se ha ido a su casa, se ha ido tranquilo, y la mamá viene a los 10 días porque su bebé 2 días que no hace deposiciones. Entonces yo lo evalúo, se pesa, se examina, se ve si está amarillo, ya, se ve si está deshidratado, se ve el peso. Si yo tengo que nació con 3 kilos 500 y hoy día a los 10 días tiene 3 kilos 300, pues ¿qué asumo yo? Que este paciente no ha recuperado el peso de nacimiento todavía. Y eso es por lo general por falta de aporte. Entonces la mamá puede haber estado
de lactar poco, puede haberlo dejado dormir, ¿no? Porque es lo que te dice la mayoría de las mamás, sobre todo las primerizas. Como está dormidito, yo lo dejo que duerma tranquilo, que duerma. ¿Y cuántas horas duerme? 6 horas, 7 horas. Cuando el bebé debe lactar cada 2 horas. Ya, entonces ahí también nos va a ayudar el peso, lo vamos a encontrar este paciente deshidratado, no va a hacer deposiciones porque si con la justa come para ganar un poquito de peso, menos va a hacer para presentar deposiciones. ¿Ya? Entonces, y este es un signo de alarma que tenemos que buscar y detectar. Y lo detectamos y tenemos que ver cómo es el entorno, cuál es el entorno del bebé, cuál es el entorno de la mamá y cuál es la relación de la lactancia entre la mamá y el bebé. Otra pregunta más. ¿Está bien, doctora? ¿Sí? Sí, gracias, doctor. Doctor, buenos días. Doctor Gómez, buenos días. Sí, una pregunta. En el caso de un recién nacido con hipoglicemia, ¿en qué momento optamos por una infusión de glucosa intravenosa? Ya, eso ya viene en lo que es el manejo de hipoglicemia, doctor. Ya, entonces hay todo un protocolo de la hipoglicemia, creo que lo vamos a tocar, nos toca hacer. Doctora Rodríguez, ¿llegó a averiguar si los trastornos metabólicos es de recién nacidos o de pediatría? Doctor, le escribí pero al doctor Luisa, pero aún no me responde eso. Ni por Ouija responde. No. Ya, entonces tenemos que definir. Ya, entonces doctor, hay un protocolo, ya, de una guía del manejo de pacientes. Primero tenemos que ver si este paciente ingresa en la población de riesgo. ¿Quiénes me pueden hacer hipoglicemia? Primero los prematuros. Si son prematuros, me puede hacer hipoglicemia. Si es bajo peso al nacer, me puede hacer hipoglicemia. Si es macrosómico, pesa por encima de los 4 kilos, me puede hacer hipoglicemia. ¿Ya? ¿Quiénes más? Los hijos de madre diabética me pueden hacer hipoglicemia, ¿no? Los pacientes nacidos por cesáreas me pueden hacer hipoglicemia, ¿ya? Entonces, si ingresa en este grupo de pacientes de población vulnerable, con factores de riesgo, entonces yo a estos pacientes tengo que hacer el seguimiento. Entonces tengo que hacer el seguimiento, ¿ya? Para ver si me dan o no presentar. Primero, tenemos que definir cuándo hablamos de hipoglicemia. Por lo general, las guías que nosotros manejamos dicen por menos de 47 miligramos por decilitro. Ya, pero ojo, es un valor estadístico, es un valor arbitrario. Ya se ha visto que pacientes con 50, con 55 pueden hacer algún trastorno cognitivo, ya, en el seguimiento. O pacientes que tienen 45, 40, no tienen ningún compromiso cognitivo, ya, por más que estén dentro de valores que nosotros consideramos de hipoglicemia. Ya, entonces, lo primero que tenemos que ver si este paciente si me presenta un grado de hipoglicemia, tengo que descartar que no sea secundario a un problema de infección, que no sea secundario a algún problema neurológico. ¿Ya? Y, por lo general, si está tranquilo, yo le brindo lactancia materna. Si no hay lactancia de la mamá, si la mamá no tiene calostro, tengo que darle alguna fórmula maternizada. Y comienzo el seguimiento y el manejo de una hipoglicemia, si es asintomático o si es sintomática. Pero eso, si la doctora Rodríguez me define que es hipoglicemia, los trastornos metabólicos neonatales, eso lo vamos a ver en esa clase. ¿Alguna otra pregunta más? Ya. Doctor, una consulta. Usted cuando habló acerca de la AMGAR, o sea, ahí dentro hay un parámetro de respiración, ¿verdad? Entonces, si el niño tiene lo que es el neonato, tiene un puntaje de 0 o 1 en ese ítem, ¿tendríamos que usar lo que es el test de Silverman? Ya, a ver, vamos a ver. Primero, lo que es el ADGAR no mide frecuencia respiratoria. Ojo, no mide frecuencia respiratoria el ADGAR. El ADGAR mide esfuerzo respiratorio, evalúa el esfuerzo respiratorio. Mi paciente respira bien, no respira, tiene respiración superficial. Ya, entonces eso es lo que evalúa el paciente. Y el test de Silverman-Anderson nos va a ayudar a evaluar la dificultad respiratoria.
sea, este paciente tiene más de 5 minutos, este paciente tiene más de 10 minutos, tiene... el Silverman Anderson nos evalúa otros parámetros clínicos, ya nos evalúa tiraje subcostal, retracción sifoidea, disbalancia tóraco-abdominal, aleteo nasal y quejido. Y en función a la presentación o a la intensidad, hay un puntaje determinado. ¿Ya? Pero este test de Silverman y Anderson es para ver dificultades respiratorias en recién nacido. Que eso seguramente no me toca, creo, el tema de síndrome de distrés respiratorio, eso lo van a ver en ese punto, doctor. Pero ojo, el test de Adgar mide esfuerzo respiratorio y el test de Silverman Anderson ve dificultad respiratoria. Es muy diferente, ¿sí? Doctor, gracias. ¿Ya tomamos su examen de pediatría todavía? Va a ser el viernes, doctor. Ya, entonces tiene bastante tiempo. Sí, es que no terminan de enviar todo. ¿Va a ser verdadero o falso o va a ser casos clínicos? No sabría decirle, No doctor. saben, ya. Yo les he mandado por si acaso 3 casos clínicos al doctor. De los temas que me ha tocado a mí. Ya, 3 casos clínicos, 3 verdaderos falsos, 3 asociaciones, algo así, más o menos. Algo de 10 minutos les he mandado. Doctor, disculpe. Yo le mandé una solicitud a su correo para que me pueda dar acceso para las clases de mire, las clases, tanto de fármaco como de pediatría, ya, yo les envío las ponencias, ya, y las clases grabadas las pongo después de los exámenes, doctor. Porque yo asumo que ustedes durante la clase están apuntando, ¿no? Salvo la de hoy día, por ejemplo, no sé quién la ha empezado a grabar. Yo comencé, doctor. Claro, no, por eso le digo, no, o sea, ¿por qué? Porque si ustedes están en la clase, ya, no tienen por qué pedir clase grabada, me parece a mí, ¿no? Pero si yo prendo, me conecto, apago mi cámara y me voy a hacer otras cosas, ¿no? O estoy leyendo otras cosas, respondiendo otras cosas, y no presto atención a la clase, entonces al final ustedes son los que se están engañando, ¿no? Y todas las preguntas que yo hago son de las clases, son de los temas que se presentan, son de las cosas que se preguntan. Por eso yo siempre les hago, ¿tienen alguna pregunta? Porque en función a lo que se les va preguntando, son temas que se les va, información que se les va brindando, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Al final, si vamos a pasarlo nada más conectados y no entender la clase, solamente les mando la ponencia, los PPT y lo dejamos ahí, pues, ¿no? Y no es así, pues, ¿no? La idea es que ustedes pregunten cosas que no han entendido o que han leído y han entendido de otra manera. O de repente yo tengo una información ahorita que es pasada, ¿no? Porque, ojo, eso puede ocurrir, ¿no? Yo puedo estar manejando una información de hace 2, 3, 4 años y ustedes pueden manejar o encontrar una información de ayer, de hace 2 días, de hace 3 días, ¿no? Porque ustedes con la tecnología, como manejan actualmente la tecnología y todo ello, o sea, son más fácilmente que pueden encontrar más datos, ¿no? Que muchas veces que nosotros. Y yo asumo, como les dije inicialmente, que en todo grupo académico siempre haya 1 o 2 personas que tienen más facilidades, ¿no? Para conseguir claves, conseguir los últimos, ¿no? Conseguir, ¿no? Información, que muchas veces está un poco cerrada, ¿no? Por algunos parámetros. Entonces, la idea es esa. Ojo, yo nunca les he preguntado cosas que no hemos hablado, no les he preguntado cosas que no se mencionaban en la clase, ¿no? Y siempre se hace de esa manera. Es que, por ejemplo, yo hoy día voy a colgar todas las clases de farmacología ahí en el aula virtual. Yo no puedo agregar todavía en el pediatría porque no me envía el doctor el sílabus y no sé en qué número de clase me corresponde. Por ejemplo, si yo sé que esta clase es la número 10, entonces yo entro al aula virtual de pediatría y en el tema 10 pego las diapositivas, pego las lecturas que yo he utilizado para hacer esta clase y todo eso, pero si no sé en qué rubro o qué número me toca, no puedo trabajar todavía el aula virtual. Ojo, con respecto a pediatría. Con respecto a fármacos, si ustedes se comunican con la dirección académica, me han dicho que ya aceptaron el sílabus, pero todavía no me lo envían. Porque ha sido, falta solamente la firma virtual, la firma escaneada, que ya lo envíe, pero todavía no me envían el sílabus para poder colgarlo en
el aula virtual de farmacología. Entonces, por eso todavía, por ejemplo, las clases no las puedo colgar en el aula virtual de pediatría, porque no sé qué número me corresponde. No, yo tengo una numeración que me mandó la doctora Rodríguez, pero no sé si realmente va a ser. Por ejemplo, que la primera clase era el número 4, el segundo tema mío es el número 7, así. Pues no va a ser que yo ingrese y sea el tema no programado de otro colega. Entonces la idea es evitar inconvenientes. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Doctor, disculpe, tengo una duda. ¿Se escucha? Sí, doctora Stephanie, ¿no? Tenía una duda con respecto al cólico del lactante, que también se puede manifestar como un patrón de irritabilidad. Exactamente tenía una duda con respecto a si hay un patrón específico que podríamos hablar de que es un llanto normal, que puede ir con un llanto normal o un llanto excesivo, que puede indicarnos que es un neonato irritable, al menos dentro de cólico de lactante. A ver, el cólico lactante es un problema bastante frecuente, pero por lo general, según las definiciones, aparece o se inicia a partir del primer mes, entre la tercera y cuarta semana, dicen algunos, ¿ya? Tiene una duración de 3 meses, y la presentación es un llanto intenso, incontrolable, ya la mamá le da el lactar, el bebé rechaza el alimento, lo pasean, sigue llorando, y se presenta por lo general en las noches, entre las 8 de la noche y las 2, 3 de la mañana. ¿Ya? Pero así como se presenta de un momento a otro, también se va así, desaparece. Pero es un llanto intenso, como si el paciente se hubiese caído, ¿ya? Entonces, y es fácil de reconocer por la característica, ¿no? De la tonalidad, de la rubicondez que presenta el bebé, ¿no? De la fase dolorosa que presenta el bebé. Usted lo examina y está asociado a una distensión abdominal, es un abdomen duro, poco depresible, ya embalonado, los ríos cerebrales están aumentados, hay borborismo, ¿no? O sea, hay una secuencia de una serie de parámetros clínicos que ustedes logran determinar que es un cólico de gas, un cólico de lactante. Pero tiene esa peculiaridad, doctora, ¿no? Es intenso, es bastante irritable, de todas maneras tienen que buscar otras cosas más, ¿no? Que no sea asociado o que no sea secundario a una infección, porque puede usted decir es un cólico nada más, llévelo a la casa, diré tal cosa, y al final el paciente a las 6 horas, 8 horas, 10 horas regresa con fiebre, llega convulsionando y al final se trató de una meningitis. ¿Ya? Entonces, es un poco peculiar la evaluación, sobre todo en lactantes para nosotros y sobre todo en neonatos, porque estos pacientes no te dicen qué le duele, no te dicen cómo se siente, o sea, tú tienes que tener bastante perspicacia, ¿no? Bastante observación para poder detectar, ¿no? Algún problema y sobre todo conversar con la mamá y creerle a la mamá, ¿no? Si la mamá te dice, está raro, mi bebé no llora así, le pasa algo, créanle ustedes a la mamá, ¿no? Y estos pacientes que acuden a la emergencia en la noche, en la madrugada, la mamá no los llevan por las puras, ¿no? La mamá los llevan porque está mal. Nadie es loco por llevar a un bebé, ¿no? Por un cuadro de estornudos, ¿no? A las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, crean a la mamá y si la mamá ve raro al bebé, busquen. Sobre todo lo primero que tienen que descartar, que el problema por el que viene no sea una infección. Ya no sea una infección. Entonces, un consejo fundamental es que le crean a la mamá y evalúen bien a esos pacientes, sobre todo aquellos que llegan en la noche, ¿ya? O llegan en la madrugada. A pesar de que ustedes lo encuentren sin fiebre, sin dificultad respiratoria, no lo encuentren tranquilo, busquen, no se confíen, busquen. A ver, ¿alguna otra pregunta más? Muy bien, entonces, doctora, 2 minutos nada más, permítame que no es el horario, pero de todas maneras
yo hoy día ya estoy ingresando ya las notas de farmacología, ¿sí? Ha habido tres inconvenientes en el examen. Detecté que dos de sus colegas habían copiado, o sea, habían pasado la misma pregunta, no sé quién copió de quién, pero a los dos en esa pregunta les he puesto 0, ya, les he puesto 0, y ahí les puse en el comentario, no, copió de fulano, copió de fulana, ya, y otro colega de ustedes que detecté es que había copiado, había hecho copia y pega, ya, en una respuesta de un artículo, ya, lo buscó en Google, ¿no? Lo buscó en Google, detectó y lo pegó, ya, pero lo pegó igualito, con la coma, con el salto de página del artículo. Y al doctor, porque ha sido un doctor, le puse por si acaso el link del artículo del cual había, entre comillas, copiado, ¿no? Tal y cual, ¿no? Ni siquiera había cambiado letras, nada, ¿no? Tal como lo encontré en el artículo, tal lo pegó en el artículo, en el examen. ¿Ya? Entonces también se le ha puesto 0. ¿Ya? Entonces yo ya tengo las notas, estoy ingresando a Cines hoy día, a más tardar mañana en la mañana, que todavía tengo plazo, y ya verán ustedes las notas del módulo 1 de farmacología. Ya el doctor Prieto me va a ir alcanzando las notas, como han quedado con ustedes, como ha coordinado con ustedes. Por favor, traten de no subestimar el curso de fármacos. Lamentablemente es un curso que tiene 2 créditos nada más, pero me parece que sería desafortunado, ¿no? Que por un crédito de 2 no puedan sumar su puntaje, ¿no? Para estar en los tercios, ¿no? En los tercios superiores. Ya no se confíen, y nada más. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctores. Entonces nos vemos la próxima semana, sí, los otros temas. Gracias, doctor. Ok. Gracias, doctor. Hasta luego, que tengan un buen día. Que tengan un buen Gracias, día. doctor.